Listo, muy buenas noches. Vamos a ver a las personas que se conectan a través de nuestro canal de YouTube y vamos a estudiar un poco esta noche acerca de la guía. Una guía segura. ¿Cómo dice? Una guía segura. Vamos a iniciar con un texto que está en Isaías, el capítulo 55, versos 8 y 9. Y antes de leerlo, quiero que tengamos un pensamiento. El profeta Isaías es conocido como el profeta mesiánico. O sea, Isaías profetizó mucho de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el contexto en que habla Isaías siempre está hablando de que Jesús viene. Está hablando de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando uno lee Isaías, usted abre el libro de Isaías, siempre esté pensando que fue escrito unos 750 años antes de Cristo, pero que siempre el profeta estaba hablando de la venida de Jesús por el Espíritu Santo. ¿Listo? Entonces, para hablar de una guía segura. ¿Listo? Para hablar de una guía segura. Vamos entonces al texto. Bueno, hay varios que nos aconsejan, hay varios caminos antes de eso, ¿cierto? Y vamos a tener un pensamiento, una guía segura para producir fruto para la vida eterna. Porque no puede venir a esta tierra, nacer, crecer, reproducirse y morir. Y ya, eso fue todo. Pero estamos hablando de producir fruto para la vida eterna, o de hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Entonces, en ese contexto necesitamos una guía segura. Hay muchos caminos y hay muchos consejeros. Y uno le va a decir a usted que por la derecha, el otro le dirá que por la izquierda, el otro le dirá que por el centro, y usted dice, bueno, ¿por dónde yo me voy? Entonces, mire cómo dice el texto. Porque mis pensamientos, dice Dios, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Ahora el verso 9 dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Ahora, cuando Dios está diciendo eso, no lo está diciendo por chicanear. O sea, le está diciendo, yo soy el Altísimo, miren mis caminos tan altos, mis pensamientos tan altos, y ustedes no, pues ustedes no pueden llegar a mi nivel. Porque si usted sigue leyendo en el texto, más adelante va a decir, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y riega la tierra y la hace germinar y producir, así es mi palabra. Entonces estaba diciendo que su palabra iba a descender. ¿Sí que está hablando de Jesús? Sí. Jesús nos dijo, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Entonces, está hablando que la palabra iba a descender del cielo. ¿Para qué va a descender? Para regar la tierra. La tierra no es simplemente el globo terráqueo, la tierra somos nosotros, la buena tierra. Dice que riega la tierra, hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así es la palabra del Señor que no vuelve vacía. Entonces Jesús vino para regarnos con su palabra, con su espíritu, y que nosotros pudiéramos una gran cosecha para Dios, ¿sí? Que lleváramos a nuestras personas a Cristo. Entonces, en ese sentido, nosotros necesitamos una guía segura para poder cumplir ese propósito. Reitero lo que estaba diciendo al abrir. No simplemente se trata de nacer, crecer, reproducir y morirse. Se trata de trascender. Se trata de producir una cosecha para la vida eterna. Se trata de permitir que la palabra del Señor sea esa semilla que sembrará en nosotros y que produce fruto, mucho fruto y fruto en abundancia. ¿Es claro? Entonces, con eso en mente y para cumplir ese propósito, nosotros necesitamos una guía segura. Porque reitero, hay muchas vías, así como hay muchos caminos. En Proverbios, Salomón, por el Espíritu Santo, escribió: hay caminos que al hombre le parecen derechos, mas su fin es camino de muerte. Entonces, no puede que todos los caminos conduzcan al huida y San Pedro, ¿cierto? Pero no todos los caminos conducen al cielo. Jesús lo dijo de esta manera: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces necesitamos conocer ese camino y necesitamos tener una guía segura para producir ese fruto. En 1 Tesalonicenses 5:23 habla de lo que es el ser humano. Dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, de su relleno, lo que es el ser, espíritu,
alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida del Señor. ¿Qué es lo que nos hace diferentes de todas las especies de los seres humanos? El espíritu. Por eso nosotros fuimos hechos a imagen de Dios. Cuando Dios creó los peces, le habló a las aguas. Y dijo Dios, produzcan las aguas peces, y produjeron. Cuando Dios le habló, cuando quiso que hubiera árboles, le habló a la tierra. Y dijo a la tierra, produzca la tierra. No había todavía semilla, fue la semilla que él sembró, la que colocó ahí en el agua, la colocó en la tierra. No, produzca la tierra árbol que dé fruto cuya semilla esté en él. Y fue así. Pero cuando Dios hizo al hombre, se habló a sí mismo. Y Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Ahora piense un poquito en esto antes de hablar un poco de lo que es el ser humano. Si sacas al pez del agua, el pez se muere. Si sacas el árbol de la tierra o lo arrancas, el árbol se muere. Si desconectas al hombre de Dios, se muere, no va a poder dar fruto para la vida eterna. Y una última cosa, el agua sin pez sigue siendo agua. El pez no será más nada sin el agua. La tierra sin árbol sigue siendo tierra. El árbol no puede hacer nada sin la tierra. Dios sin nosotros sigue siendo Dios. Sin Él no podemos ser nosotros nada. Entonces este es el ser que Dios hizo: espíritu, alma y cuerpo. Entonces en ese orden de ideas decimos que el ser humano es un espíritu. ¿Sí lo alcanzan a ver por aquí? Los espíritus no lo ven, pero yo traté de hacerlo visible para que usted se imagine. Entonces, el hombre es un espíritu. Y lo puse de rodilla porque es por el espíritu que nosotros nos arrodillamos delante de Dios. Yo todavía no he visto la primera vaca arrodillada, orando. No he visto un elefante de rodillas orando. ¿Qué es lo que nos lleva a arrodillarnos? Es el espíritu, lo que somos, nuestra esencia. Entonces, el ser humano es un espíritu, pero tiene un alma. Sabemos que es nuestra mente, voluntad y emociones, un sistema inteligente. ¿Los animales tienen alma? Sí. Unos más avanzados que otros, pero lo que no son es espíritu. Y el ser humano vive en un cuerpo de arcilla. ¿Sí? Ese es el ser humano. Entonces, ¿por cuál de esas tres áreas estará la guía segura? ¿Por el alma, el cuerpo o el espíritu? Debe ser por el espíritu, que es lo que trasciende. ¿Sí? ¿Sí? Porque los animales, ¿por dónde se guían? Por el alma y el cuerpo. ¿Sí? Por el alma y el cuerpo. Entonces necesitamos nosotros entender que somos un espíritu. Porque si uno piensa que uno es una vaca evolucionada, pues entonces apague y vamos, ya estamos perdiendo el tiempo aquí. Los que hablan de la teoría, que es una teoría de la evolución. Entonces, no, yo soy un chimpancé evolucionado. Pues yo soy un chimpancé evolucionado simplemente de nacer, crecer, reproducirse y morir. ¿Por qué va a ser guiado? Por el cuerpo y el alma. Listo, ya. No es nada más. Pero estamos hablando de un espíritu que tiene comunión con Dios. ¿Listo? ¿Estamos bien? Esperemos que podamos entender algo. Entonces, en ese orden de ideas, para hablar de una guía segura, hay tres voces que nos hablan a nosotros los seres humanos. Tres voces. Y que intervienen en nuestras decisiones. ¿Cuántas voces? Tres. ¿Sí? Tres voces. Entonces, vamos a comenzar al revés. O sea, al contrario de ser, vamos a empezar de afuera hacia adentro. Entonces, la voz del cuerpo, que son los sentidos. La voz del cuerpo, que son los sentidos. Entonces, una forma de ser guiados a través de la voz del cuerpo. ¿Cómo somos guiados a través de la voz del cuerpo? Por los cinco sentidos. Lo que vemos, lo que oímos, lo que olemos, lo que palpamos, lo que olfateamos. ¿Sí? Los cinco sentidos. Esta es la voz del cuerpo. Estos cinco sentidos le dicen a uno muchas cosas. Hoy nos dijeron que está haciendo mucho frío. Y a algunos les dijeron, no vaya a la iglesia porque está haciendo mucho frío. ¿Esos fueron guiados? Por el cuerpo. ¿Está bien? Sí, está bien. No hay problema. ¿Está bien? Es normal. La otra voz que tenemos es la voz del alma. Se llama la razón. La razón. La razón es la voz del alma. ¿Sí?
¿Cómo se alimenta esa voz del alma? Por lo que le dicen los sentidos. Va de afuera hacia adentro. El alma se alimenta por lo que le dicen los sentidos. Entonces, los sentidos le afirman a la razón y dicen, ¿tienes razón? ¿Sí? Es por eso tan grave cuando la gente lee la Biblia solamente desde estas dos dimensiones y trata de ponerle razón a la palabra de Dios. Y claro, no la puede entender, porque ya se dice espiritualmente, solamente está en la dimensión de la sabiduría animal. Entonces así no se puede, ¿sí? Necesita lo que es el verdadero ser. Entonces tenemos la voz del Espíritu, que es la conciencia. Yo no la encontré, entonces yo hice así una bocina. Sí, porque yo no encontré la conciencia, una imagen de la conciencia, pues no sé cómo hacerla. Entonces la puse así como una bocina, un parlante, por donde sale una voz que viene de adentro, ¿sí? Que viene de adentro, viene del Espíritu. Entonces, ¿cuántas voces tenemos que se involucran? Si entendemos el verdadero ser, algunos solamente tienen dos, porque el otro está muerto, pero si entendemos el verdadero ser, hay tres voces que se involucran en nuestras decisiones. La voz del alma, que es la razón. La voz del cuerpo, que son dos, y la voz del Espíritu, que es la conciencia. Ahora, usted ha leído que dice, si la conciencia no nos condena, tenemos paz para con Dios. Dice que si la conciencia no nos condena, tenemos paz para con Dios. Entonces, el Espíritu Santo nunca nos condena, ¿sabía eso? Pero hay algo que sí nos condena, nos dice que estamos haciendo mal, y es la conciencia. No nos dice eso los sentidos, ni tampoco la razón. ¿Sí? ¿Cómo te diría yo? La conciencia me dice que no le debo querer, el corazón me grita que sí debo. Y entonces no se ponen de acuerdo la conciencia y la razón. Bueno, eso es una salsa que no es un himno de alabanza, pero habla de alguna manera de que hay dos cosas que chocan. Si lo miramos desde la Biblia, en Gálatas dice que el espíritu y la carne chocan. Entonces, hay una información que viene de afuera, a través de los sentidos, que chocan con la información que viene de adentro, que viene del espíritu. ¿Dónde choca? En la razón. Por eso dice que no se puede querer con inteligencia. Sí, dale paso al amor que está tocando la puerta. Entonces no se puede querer con inteligencia. ¿Por qué? Porque uno le mete ¿qué? Las emociones. Sí. Y cuando le mete las emociones, ¿qué está quitando? La razón. Y si le metiera el espíritu, ¿qué pasaría? Se puede complicar la cosa más, dependiendo de la otra persona que vive con uno. ¿Sí? Que si la que vive con uno no está en el mismo canal de sintonía del espíritu, va a haber un choque. Ahora, si están en el mismo canal, va a haber tremenda bendición. Si están en Cristo, no. Bueno, eso es solamente una introducción. Se puede quedar mucho tiempo, pero voy a seguir. Entonces, vamos a hablar por los sentidos. Con una pregunta: ¿son entonces los sentidos la guía segura o una guía segura? No. Hablando en términos de llevar fruto para la vida eterna. Porque si hablamos de cómo bajar la escalera, subirla, escuchar el pito del carro que viene encima o el botón del que yo me bajo, pues eso es una guía segura. ¿Me explico? El contexto de lo que estamos hablando es para cumplir el propósito de Dios en la tierra. O sea, para ser más que una vaca evolucionada, y perdonen el término. ¿Sí? Porque estamos en una cultura humanista que dice que nosotros somos como una especie de ¿cómo es? O orangután evolucionado. ¿Sí? Un animal que evolucionó. Sí, debe ser muy raro eso, ¿no? Entonces, son, en términos de cumplir el propósito de Dios, que es llevar fruto para la vida eterna, ¿son los sentidos de una vida segura? Mira lo que dice 2 Corintios 11:3. Pero tengo que, como la serpiente con su astucia engañó a Eva, subrayé el texto más importante de lo que está diciendo. Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Por qué no serían una vida segura entonces? Porque se extravían de la fidelidad a Cristo. Porque la Biblia dice que por fe
andamos no por vista. Entonces está diciendo que si ya estamos en Cristo, hay una guía más segura que los simples sentidos. Que los sentidos deberían ser para una persona que solamente es consciente de lo natural, de lo puramente físico. Pero que si ya estamos en Cristo y somos conscientes que somos un espíritu, como lo vemos en 1 Tesalonicenses 5:23, que somos un espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo, entonces tenemos una guía más segura que esa. Una guía que no se puede equivocar, porque los sentidos solamente miran lo que está delante de los ojos, ahí solamente mira una partecita, solamente mira algo pequeño. Pero hay algo que mira más allá. Pero en ese sentido los sentidos no son una guía segura. Se pueden extraviar. Mira lo que dice 1 Timoteo 6, del 6 al 10. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Si nos guiamos por los sentidos, estaremos contentos solamente con que tengamos aguapatita con pan para esa noche y una cobija con carros. Si nos guiamos por los sentidos, estaríamos contentos con eso. Pero ¿por qué muchas veces no estamos contentos con lo que tenemos? Porque estamos siendo guiados por los sentidos. Miren, vea el televisor que compró, mire el televisor que tiene, mira la casa que tiene, mira la finca que tiene, mire todo lo que tiene, y yo no tengo nada. Entonces, cuando nos guiamos por los sentidos, nos desanimamos y en vez de estar contentos con lo que tenemos, estamos descontentos con lo que nos hace falta. Y entonces entramos en esta parte que dice acá, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Y luego dice, ¿por qué motivo? Porque a raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los sentidos? Que ellos son motivados por una palabra que está que fue traducida como concupiscencias en la Reina Valera, que es la palabra epitsumia, que nosotros ya estudiamos, que significa tres cosas. ¿Cuántos se acuerdan qué significa esa palabra? Codicias, deseos y pasiones. Entonces, cuando somos guiados por los sentidos, nos metemos en codicias, deseos y pasiones, por lo que estamos mirando delante de nosotros, por lo que estamos oyendo, por lo que estamos palpando. Entonces, por eso es que no es una guía segura para cumplir el propósito de Dios, porque ya dijimos que se extravía, y en este caso, ¿cuál fue el extravío? Querer enriquecerse, mirar lo que otro tiene y lo que a mí me hace falta. Entonces, eso no me dejó avanzar, por eso no pude cumplir el propósito. Y eso sí que está muy claro en las Escrituras, que los sentidos pues nos pueden engañar. Pero nos fuimos para la razón. Había mucho que decir de los sentidos, pero el tiempo aquí es muy cortico el miércoles, entonces vamos a ir a la razón. La pregunta: ¿la razón es una guía segura? En términos de producir fruto para la vida eterna, porque en términos de las cosas naturales, aquí sí es una guía segura. Si una persona pierde la razón, dice que se volvió loca, ¿no? Y los muchachos del barrio la llamaban loca. ¿Sí? ¿Por qué la llamaban loca? Porque perdió la razón. La razón es muy importante, pero es una guía segura en el contexto de lo que estamos hablando, de llevar fruto para la vida eterna. Esa es la pregunta. Entonces, Efesios 4 nos dice así, 23-24: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Se acuerdan que hablamos de la concupiscencia, codicia, deseos y pasiones? Entonces, ¿qué pasó? El Espíritu nació de nuevo. Si estás en Cristo, ¿ya? Espero que sí. Si el Espíritu nació de nuevo, todavía la mente sigue ¿qué? Viciada. ¿Cómo? ¿Qué vicio tiene? Está movida por deseos engañosos. Por eso dijimos que los que se mueven por los sentidos se extravían. Y en muchos casos se extravían por el afán de que tenga plata y me enriquezca rápido. ¿Sí? Entonces, el problema de la razón es que piensa de una forma viciada. ¿En qué piensa? En deseos engañosos. Entonces puede ser ¿qué? Engañada. Por eso el consejo está en el verso 23: y renovados en el espíritu de vuestra mente. Aquí cuando habla de espíritu está hablando de la información que tiene uno. Jesús lo dijo de esta manera: las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Entonces, cuando está hablando que se renueva el espíritu de la mente, está diciendo cambie la información que tiene la mente
por la palabra de Dios, renueve el espíritu de su mente, cambie la manera de pensar. Entonces, ¿por qué no es una vida segura? La razón, porque está viciado por deseos engañosos. Por eso no es una vida segura, entonces la razón. ¿Listo? Ahora, ¿por qué más? Porque lo que sucede acá es que la razón, ¿por qué está alimentada? Si alguien la cogió ya, está aquí, si usted la cogió ya, ¿cuál es el problema de la razón? Que está alimentada por los sentidos. Entonces, ¿de dónde viene la información para yo tener la razón? Ya fuera de lo que estoy viendo, de lo que oigo, de lo que puedo palpar. O sea, ¿de dónde viene? Del mundo puramente natural. Entonces, no es una vida segura porque ella lo que quiere llevarme es a satisfacer deseos. Y en esa carrera de satisfacer deseos, el problema es que muchas veces somos engañados. ¿Ustedes saben quién es el engañador? Bueno, ese es el problema. Entonces, no podemos llevar fruto para la vida eterna si somos guiados por los sentidos, que es la voz del cuerpo, porque ellos están viendo lo que está a su alrededor únicamente, ni por la razón, porque es alimentada. ¿Sí lo vio? ¿Sí la vieron aquí? Es alimentada por los sentidos. Entonces, todavía la razón sigue siendo movida, aunque es algo intelectual, sigue siendo movida por lo puramente natural. Es ahí cuando usted le dice, ¿usted por qué va a esa iglesia? Luego, ¿cuánto es que le pagan? Entonces, ¿por qué se está moviendo la persona que le hace a usted esa pregunta? Está moviéndose por la razón. Dice, no, pues usted no tiene que ir es para que le paguen. Entonces, la gente piensa que todo tiene que ver es con dinero. Ese se llama otro Dios. Entonces, está siendo extraviado, como lo vimos anteriormente. ¿Listo? ¿Vamos bien? Uy, yo escucho esto con muy clarito. No sé si usted lo escucha feo. Entonces, la razón. Miren cómo lo dijo Jesús en Lucas 8, hablando de la razón. ¿Recuerdan que él dio la parábola del sembrador y después la explicó a los discípulos? Esta es la explicación. Entonces dice, la que cayó entre espinos, hablando de la semilla que es la palabra, estos son los que oyen, pero yéndose. Entonces, ¿sí vinieron al servicio? Sí vinieron. Oyeron, después se fueron. Son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de esta vida. ¿Yo qué quiero? No, yo me afano por conseguir riqueza. ¿Pero qué hay detrás de ese afán? Quiero satisfacer una cantidad de placeres que tengo. ¿Sí? ¿Y qué pasa? ¿Cuál es el problema? Que no llevan fruto de lo que estamos hablando esta noche. Entonces, no llevan fruto ¿para dónde? Para la vida eterna. ¿Sí? Por eso es que el apóstol Pablo dice, si solamente esperamos en esta vida, somos los más dignos de conmiseración. Y si Cristo no resucitó, entonces comamos y bebamos, mañana moriremos. No tendría sentido. ¿Sí? No tendría sentido. Pero lo que está diciendo es que no llevan fruto para la vida eterna. Entonces, lo que son como espinos que ahogan la planta, como está viendo usted al espino, es los afanes de la vida, la ganas de enriquecerse, porque tengo unos placeres, unos deseos que necesito satisfacer. Luego explica la otra parte, dice, la que cayó en buena tierra. ¿Sí ven que acabamos de decir en Isaías 55? Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, esa es mi palabra. Diga la tierra se mira y todo cielo. ¿Quién es la tierra? Nosotros. No está hablando simplemente del globo terráqueo. Entonces dice, cayó en buena tierra. Estos son, miren que no es, la buena tierra no es algo, sino es ángel. Estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída. O sea que la palabra no solamente debe ser oída, sino que debe ser retenida. Por eso es que el mundo hará lo que sea, para que usted no se congregue. Usted fue y oyó un poco, pero no retuvo nada, porque lo siguió oyendo, no vino más fe. Entonces dice, y esto tiene un fruto con perseverancia. Este no es un barrio de Bogotá. Esto es un día, otro día, otro día, otro día, un año, otro año. La vida cristiana es una vida de largo aliento, de tan largo aliento que nos lleva a la eternidad. Amén. Entonces no es una cuestión de una emoción de un ratito.
Entonces, por eso es que la razón también no es una guía segura, porque no produce frutos para la vida eterna. Y estamos hablando de producir frutos para la vida eterna. Finalmente, la gente que registra la Biblia, que conocemos como héroes de la fe, es la gente que produjo fruto. Los que no produjeron fruto simplemente pasan. Y pasan. ¿Sí? Pero Dios quiere que produzcamos fruto. ¿Cuál es la guía segura entonces para producir fruto? La voz del Espíritu. ¿Cuál es? La conciencia. Es la conciencia. Por eso es que usted ve que el apóstol Pablo enseña tanto sobre la conciencia, dice que procuró mantener limpia la conciencia delante de Dios y de los hombres. ¿Por qué? Porque es la única manera que tengo de escuchar lo que Dios dice. Y como Dios sí conoce todo el panorama de esta vida pasajera y de la eternidad, entonces Él me guía con toda seguridad. Porque Él está en una posición privilegiada, Él es el Altísimo. Él lo tiene todo controlado, mientras que yo no sé nada, hay cosas que yo no sé. Entre otras cosas, por eso desde las tinieblas, buscando una guía espiritista, no espiritual, sino espiritista, la gente va donde las brujas para que le digan, fíjate, terminando el año, ¿qué va a pasar en el 2023? ¿Será que el dólar sigue subiendo? ¿Qué sucederá con esto? ¿Qué sucederá con lo otro? ¿Qué sucederá con aquello? ¿Qué puedo hacer yo? La gente de alguna manera está buscando una guía. El problema es que lo está buscando en las tinieblas. ¿Sí? Desde un espíritu desconectado de Dios. Entonces, tenemos la número 3, la voz del Espíritu, ¿qué es? Y aquí hay una afirmación: sí es una guía segura. Porque Dios no miente, porque Dios no cambia, porque Dios es el Todopoderoso, pero también Él lo sabe todo. ¿Sí? Él lo sabe absolutamente todo. Entonces miren lo que dice Proverbios, vamos a ver solamente 3 razones. 20:27. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo profundo del corazón. Entonces, primera razón por la cual la conciencia es una guía segura, porque es la luz de Dios que alumbra dentro del ser humano. Entonces, el espíritu es como una lámpara. No es que usted sea mucha lámpara, sino que el espíritu es como una lámpara. Pero esa lámpara debe estar encendida. Y para estar encendida y permanecer encendida necesita tener combustible. Se llama aceite, la presencia del Espíritu Santo. Entonces podrá alumbrar. Entonces, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. ¿Qué hace el espíritu del hombre? Escudriña lo profundo del corazón, o le muestra. ¿Se acuerdan que el domingo hablamos de corazón y vida? Y dijimos qué importante que es cuidar el corazón, y dijimos que no era este músculo que bombea sangre al cuerpo, sino que es el corazón, los pensamientos. Entonces, nosotros estamos en un mundo de tinieblas, pero hay una luz en nuestro interior. A veces la gente parece que fuera a buscar, toca que subir al cerro de Monserrate para buscar a Dios. Otros dirían hay que ir a Jerusalén para buscar a Dios. Hay que ir a un lugar apartado para buscar a Dios. Si usted ya no es nuevo, Dios está en su interior. Amén. Solamente tiene que meditar en la palabra y esperar en Él. Reunirse con gente de fe. Adorar juntos, alabar juntos, individualmente también. Para que encienda esa luz en el medio de la oscuridad de este mundo y pueda ver. Dice, en tu luz tendremos luz. Pues solamente, ahora, la luz ya descendió del cielo. Por eso somos lámparas. Porque dice que aquel que es la luz venía al mundo. Y las tinieblas no prevalecieron. ¿A qué vino? A encender un poco de lámparas. Para que mientras estaban en esa tierra pudieran caminar con esa luz. Si ven que dijeron, Juan era una lámpara temporal. Y ustedes caminaron felices a la luz de esa lámpara. Pero ahora viene alguien que es la luz. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces esa luz es en el Espíritu. Número 2, segunda razón por la cual la conciencia, que es la voz del Espíritu, es una guía segura. Porque la conciencia habla desde nuestra identidad. Romanos 8:16 dice,
el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cómo sabemos que somos hijos de Dios? Usted puede sacar la cédula y decir, mire, Registraduría del Cielo, Registraduría Nacional del Cielo, fulano tal fue registrado, dice que es hijo de Dios. No es algo natural, es algo espiritual. Entonces, ¿cuál es la primera guía que nos da el Espíritu Santo? ¿Qué es lo primero que nos dice? ¿Nos lo dice a nuestros sentidos? No, ¿A la razón? No, lo dice el Espíritu. Es algo que sé, que yo sé, que estoy seguro que soy hijo de Dios. Es algo que solamente uno sabe. Es que usted tiene la seguridad de que si hoy tuviera que morirse, ¿cuál sería su patria eterna? O en la casa de mi padre. Entonces depende cuál es el padre, ¿no? Entonces uno sabe, tiene que saber cuál es el padre para saber a dónde va a ir. ¿No? Entonces, lo primero que hace el Espíritu es que nos da esa guía de que somos hijos de Dios. O sea, habla de acuerdo a nuestra identidad en Cristo. O sea, que nos da como que, dicen en Venezuela, una cédula de identidad. ¿Sí? Aquí en Colombia se dice cédula de ciudadanía, pero también se dice tarjeta de identidad cuando es menor de edad. Y cuando se muere también le dan una cosa que se llama acta de función, dejó de ser. ¿Dónde dejó de ser? ¿En el espíritu, en el alma o en el cuerpo? En el cuerpo. ¿Sí? Dejó de ser en el cuerpo. Se acabó esa cédula temporal. Y número 3, la conciencia es una guía segura porque nos guía a toda la verdad. Es el Espíritu Santo dentro de nosotros. Romanos 8:14 dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Cuando Jesús habló de la promesa del Espíritu Santo, dijo, cuando Él venga, Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, Él tomará de lo mío y lo hará saber. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Dar testimonio de Cristo. ¿A dónde apunta el dedo del Espíritu Santo a la persona de Jesucristo? Siempre, siempre, siempre. En toda la Biblia de hoy. Entonces, Él nos guía a toda verdad. La verdad no es algo, la verdad es alguien, se llama Jesucristo. Digo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, la verdad no es el testimonio que cada uno tiene su propia verdad, pero la verdad es Cristo. La suma de la palabra es la verdad. Entonces, tenemos que conocer a la persona de Jesucristo desde Génesis hasta Apocalipsis para saber quién es la verdad. Entonces, nos guía a toda la verdad. Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Cuál es el consejo? Pues ser guiados en cosas sencillas. Para los que estamos casados, una cosa sencilla es esta. ¿Sí? A veces nos cuesta esto, ¿cierto? ¿O no? ¿Solo a mí? ¿Qué? Una guía sencilla del Espíritu Santo, ¿cuál es? ¿Dónde están los casados? Ay, ahí sí no dicen nada. ¿Dónde están? ¿Cuál es la guía sencilla del Espíritu Santo? ¿Usted sabía que ellas se cansan más que nosotros? Claro, nosotros todavía nos cansamos, ustedes se cansan más. Entonces, una guía sencilla. Entonces, ser guiados en cosas sencillas. Queremos ser guiados en cosas grandes, importantes. Bueno, comencemos por ser guiados en cosas sencillas, elementales. Como por ejemplo, ¿cuál ejemplo es? Ayúdele a su esposa. Ustedes están bien antes que ella ya no esté ahí. ¿Sí la vieron que desapareció? Ya no está ahí. Entonces dice, ¿qué le viene a la conciencia de él? Ayúdele a su esposa. Entonces se levanta y le ayuda. Entonces a veces queremos ser guiados en cosas extraordinarias, pero no somos guiados en las cosas sencillas. Por ejemplo, el Espíritu Santo le puede decir que le dé una ofrenda a alguien. Créeme que eso no lo dice ni su sentido ni su razón. Se lo dice la conciencia. Que le pague la deuda a alguien que no le quiere pagar. Eso no lo dice ni los sentidos ni la razón. Se lo dice la conciencia. Dice, páguenle a esa persona que usted no le ha pagado. Usted tiene que pagarle lo que no le ha pagado. ¿Sí? Entonces hay que pagar lo que uno debe. Pero a veces la razón dice, pero es que ese tiene plata, no sé qué, y sí, y yo pasé y los sentidos me confirmaron, miren, tiene carro nuevo, miren, tiene casa nueva y todo, y yo qué le voy a pagar si yo tengo menos. Pues la conciencia le dice, págale. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la clave para poder ser guiados a cosas grandes? Ser guiados en cosas sencillas. Como por ejemplo pedirle perdón a alguien. Es que yo no siento pedirle perdón, no es algo que uno siente.
Es algo que tú no sabes. Es una intuición interna que le dice, me embarró con esa persona, me contestó mal, me dijo lo que no debía hacer, pídale perdón. O perdónela, si fue que la otra persona lo ofendió. ¿Listo? Vamos bien hasta ahí, pues quiero terminar diciéndole esto. ¿Qué le digo? Dios tiene lo mejor para nosotros. La Biblia dice que Dios tiene cosas grandes para nosotros. Pero ¿cómo lo vamos a encontrar? Primero los Corintios 2, 9 al 12 dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio. ¿Fue guiado por los sentidos? No. ¿Ni oído yo? ¿Guiado por los sentidos? No. ¿Guiado por el corazón de hombre? ¿Guiado por la razón? No. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Leamos lo que está en amarillo, verso 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Ahora, el que está escribiendo ahí es Pablo. Pablo está diciendo que Dios tiene para todos nosotros cosas grandes y que las cosas grandes que le dio a Pablo se las reveló por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Está hablando de la intención del Espíritu para poder recibir lo que Dios quiere. Y sigue diciendo el texto. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Entonces hay cosas que nadie sabe, solamente la conciencia de Dios sabe. Nadie más sabe, solamente la conciencia de Dios sabe, que es la voz del Espíritu. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y miren lo que dice el verso 12. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. Si nacimos de nuevo, recibimos el Espíritu que proviene de Dios. La pregunta es, ¿para qué lo recibimos? ¿Y cómo vamos a saber lo que Dios nos ha concedido? Pues dejándonos guiar. Es que no nos va a poner el bozal ni el cabresto, nos va a llevar y nos va a coger como cogen la costa a los burros al garrote para sacarlos para que vayan en Caquetá también, ¿no? Que no se ofendan los de la costa, no ven aquel video. Pero también en el campo. Entonces cogen las mulas, las bestias, se les da palo para que vayan. Dios no nos va a guiar así. ¿Por dónde nos va a guiar Dios? Por el Espíritu. ¿Y cuál es la voz del Espíritu? La conciencia. Entonces hágale caso a la conciencia siempre que le diga. Jovencitos que me están viendo, cuando la conciencia le diga, hágale caso a su mamá, hágale caso a su mamá. Eso es una guía de Dios. Si usted comienza desde joven siendo guiado por Dios en cosas tan pequeñas como esas, más adelante podrá hacer cosas grandes para Dios. No podemos lograr nada grande si no empezamos por las cosas pequeñas. Las cosas pequeñas, recoja su uniforme cuando llegue al colegio. Entonces la conciencia le dice, recoja. No es la voz de su mamá la que le está diciendo, es la conciencia la que le dice, recoja el uniforme. Usted debe recoger el uniforme. Y cosas así, cosas sencillas, cosas pequeñas. Entonces te bendigo esta noche con esta palabra en el nombre de Jesús.